Ayer, como comentábamos, se cumplió un aniversario del golpe de Estado del 76. Hoy, de hecho, se cumple otro aniversario del asesinato de Rodolfo Walsh, que fue una de las figuras que nos arrebató la última dictadura, junto con el que podríamos llamar de alguna forma el padre de la historieta argentina, que es Héctor Germán Oesterheld. Sí. Me di cuenta una cosa el otro día en el club de libros, justo que estaba el separador de los clubes de Cosa Ñoña, que ocurren en nuestro Discord. Si no están en nuestro Discord, no sé qué están esperando para meterse. Bueno, una cosa que me di cuenta es que muchos de nuestros y nuestras oyentes conocen, por supuesto, el Eternauta, conocen a Oesterheld, pero no sé cuántos conocen en profundidad lo que fue su vida, su militancia política y la historia de sus 4 hijas, que también están desaparecidas, junto con 3 de sus yernos y 2 de sus 4 nietos. Sí. Cuando lo decís así, es como medio... Tremenda. Sí. Entonces, por eso, este 25 de marzo decidimos invitar a Fernanda Nicolini, que es una de las autoras de Los Oesterheld, que justamente cuesta la historia de esta familia. Fernanda estudió abogacía y periodismo, trabajó... No sabía. Sí, yo te lo estoy diciendo... Un error. Pero me di cuenta a tiempo. ¿O no? O no, no sé. No sé. O por ahí ahora me arrepiento, ¿no? Bueno, trabajó en un montón de medios, sí. De TXT, de Noticias, Crítica de la Argentina, colaboró con Página 12, Clarín, 23, fue la editora hasta hace un tiempo de la revista Brando y mucho, pero mucho más. Fernanda... estudió en TEA conmigo, con además. ustedes dos, sí, generacionalmente. Sí. Más con él que conmigo, porque claro. Yo estaba en otra comisión. Vos estabas en la comisión, pero con él... No sé qué le importa esto, pero lo contamos. Le importa otras 20 personas que estaban con nosotros. Sí, ahí está, porque seguramente alguna nos está escuchando. Bien, bienvenida a Cosa Ñoña, primero que nada. Bueno, muchas gracias por la invitación. Quería encarar, por ahí no tanto por la obra literaria, digo, de historietas de Oesterheld, sino por que nos cuentes un poco quién fue él, digamos, cómo fue su vida y cómo fue este derrotero que viene de por ahí de una clase acomodada a la militancia de base para él y para sus hijas, ¿no? Claro. Mira, pensaba en tu presentación, ¿no? Como cuando nosotros arrancamos investigando sobre los Oesterheld, fue un libro que arrancó medio desde cero sobre su vida, porque había mucho escrito sobre su vida como guionista, ¿no? Claro. Y como también... Trabajó acá, hizo esta editorial, sí. Mucho análisis sobre su historieta, sobre su obra. De la militancia, nada. Era como... Nada, una nebulosa. Sí. Y era también parte de esa resistencia a vincular a Oesterheld con la militancia y con la lucha armada. Y con montoneros más específicamente. Y con montoneros. Que también pensaba que vos nombraste a Walsh, que en el último tiempo a Walsh se le empezó a reivindicar un montón como escritor, ¿viste? Sí. Y hay como una línea que borra su parte militante también, ¿no? Yo creo que cuando arrancamos igual a hablar de Oesterheld y a investigar, pasó algo que fue una reivindicación de la militancia en general. Nosotros arrancamos a investigar en 2012, o sea, nada, pensemos en esos años políticos, donde los militantes volvieron a escena, ya grandes, ¿no? Pero empezaron a hablar de sus historias, ¿por qué? Porque nada, volvieron a hacerse los juicios, volvieron a meter en cana a un montón de milicos que no estaban en cana, y se sintieron como reivindicados para hablar de su historia. Entonces, muchos nos empezaron a hablar de sus propias historias que estaban vinculadas con la de Oesterheld. Que Oesterheld, como decís vos, viene de una familia clase media, por ahí no tan acomodada, una familia clase media, un padre alemán, profesional, ¿no? Que empezó a estudiar geología, pero era medio como un profesor loco. Estudiaba geología en realidad por estudiar algo, pero le encantaba escribir. Y le encantaba... A ver, escribía, no sé si todo el mundo sabe que él tiene una producción de literatura infantil infernal. Algunos se han editado, algunos de los cuentos de ciencia ficción hace un tiempo se editaron. Sí, pero después tiene toda una colección de, no sé, Vaquita, Monito, que yo los compré en el supermercado, de Editorial Sigmar, si no me equivoco. Unas ediciones de esas antiguas que está como recortada la tapa. Viste que yo los encontré en un hipermercado y me los compré. Y tenía un montón de seudónimos además. Y la verdad es que él, cuando se dice, y lo dice Elsa, bueno, voy a contar un poco en el libro, nosotros a la que entrevistamos sí fue a Elsa Sánchez. Sí, eso se nota porque el libro tiene, para quienes no hayan leído, tiene partes que están noveladas y parte donde Elsa habla en primera persona, donde es el producto de las entrevistas a ella. Nosotros nos dimos cuenta que la única sobreviviente de esta historia y testigo fue Elsa. Entonces decíamos, nosotros no podemos como intermediar su voz cuando la tenemos directo. ¿Por qué? Porque el resto de la familia, que ahora decimos Héctor, su hija Estela, su hija Diana, su hija Beatriz y su hija Marina, están desaparecidas. Y también sus parejas, excepto la pareja de Beatriz que es sobreviviente. Y de ellos nosotros podríamos hablar a través de otras personas. Pero Elsa estaba.
Entonces Claro. nosotros recuperamos no solo las entrevistas directas que le hicimos, sino un montón de entrevistas que ella empezó a dar, ni bien empezó la democracia. Entonces, pero ahí me perdí. ¿Qué veníamos hablando? Veníamos hablando de quién era Oestergeld y cómo llega de, Claro, bueno, de y, perdón, esta cosa de la Elsa, ahí está, ahí historieta. vuelvo. Elsa decía que él era antiperonista, Ujú. y de hecho hay una anécdota que lo llaman a Perón. Perón lo llama a Oestergeld para escribir algo, y ellos dicen, no, pero nos vamos a meter con esto. Sí, era antiperonista porque venía como de una generación profesional. Piensen que él estudió en la universidad, cuando la universidad todavía no había entrado la militancia peronista a la universidad. Eran gorilas, todos. Sí, un poco también como Cortázar. Cortázar hace un derrotero similar, digamos, en ese sentido del antiperonismo, y se lo puede ver incluso en sus cuentos. Exacto. Y Walsh, no sé, Walsh por ahí un poco Bueno, Walsh distinto. también lo dice, hay toda una historia de Walsh que él lo dice, y de hecho él termina, nos vamos a ir por las ramas, pero bueno, Walsh de hecho tiene escritos casi reivindicando la Revolución Libertadora, que después él se arrepiente cuando claro. escribe Operación Masacre y demás. Bueno, la cuestión es que cuando Elsa dice que Oestergeld era gorila, y sí, pero era generacionalmente gorila, como eran sus pares de la universidad, como eran muchos de los profesionales con los que él trabajaba, incluso en las editoriales y demás. Pero era un humanista, no era un gorila, como es el gorila que puede decir, che, este populacho, ¿no? Claro. Él siempre estaba como muy vinculado, a él le interesaba mucho, de hecho, escribía historieta, y la historieta era popular, y él quería que lo que él escribiera llegara, viste, hasta el último pibe. Acá nos están preguntando quién es Elsa. Elsa es la viuda de Oestergeld. Esa es la viuda que ya falleció, Sí, que pero estuvo fue hasta hace unos sobreviviente años, y fue quien crió a Martín, uno de los nietos Ujú. recuperados. Sí. Nada, bueno, y hay otro nieto que se llama Fernando. Perdón que no aclaramos. Sí, no, yo lo tengo también muy incorporado. Claro, el libro Los Oestergeld, que yo escribí con Alicia Beltrami, que Sí. es mi compañera, recupera toda esta historia, ¿no? De las 4 hijas de Héctor y de Elsa. Pero bueno, volviendo a Héctor, la verdad es que se acerca al peronismo y se hace militante por sus hijas. O sea, esto, muchas veces que dicen, che, Héctor llevó a sus hijas a la militancia y fue un padre irresponsable. Fue al revés. Esto fue al revés. A ver, hubo como una interconexión, porque la casa de Becker, donde vivían los Oestergeld, era una casa, imagínense, que iban guionistas, iban ilustradores, nada, estaban, no sé, iban y venían un montón de personas que circulaban por el universo cultural, digamos, ¿no? Ahí aparecían libros, se hacían charlas. Cuando las chicas empiezan a crecer y empiezan a ir a la universidad, empiezan a hacer como cierta militancia de base, piensen que esto es principios de los 70. Sí, ahí era medio imposible que no te llegara. Que no te atravesara. Todos los espacios de las universidades, entre otros, estaban totalmente cruzados por la realidad política, por el tema de, che, tenemos pobres en una villa, nosotros estamos estudiando acá, ¿qué hacemos con eso? Exacto. ¿Mm? Pero piensen que cuando ellas empiezan un poco a vincularse con la militancia de base, universitaria, el grupo de teatro y demás, Héctor ya había escrito un guión sobre el Che. Entonces, ahí había como algo muy receptivo. A él le interesaba mucho como ciertas luchas de liberación, le encantaba la figura del Che, porque también había algo como idealista, ¿no? Él tenía eso, que era como... O sea, era gorila, pero era un humanista. A él le encantaban como estos personajes que podían hacer cambios colectivos. Y por ahí sin ningún tipo de conciencia política, él definida, pero siempre iba por ese lado. Cualquiera que conozca la obra de Héctor, van a ver que no hay un Superman. Siempre hay como, nada, un personaje así. Bueno, el medio... Eternauta es eso, ¿no? Bueno, Salvo claro, el héroe es eso. colectivo, El héroe que está él, que es un poco el que se pone el equipo al hombro, pero en realidad son todos. Sí, pero después uno va, incluso Bull Rocket, Ernie Pike, cualquiera Ticonderoga, son como personajes que podrían ser cualquiera, Claro. un común, Sí, el hombre común, que de exacto. pronto empieza a juntarse con otras personas y se convierte como en un grupo medio especial, ¿no? Pero siempre están como rodeados con personas que tienen alguna característica que hacen que eso medio colectivo se mueva y genere cosas. De hecho, sí. Bueno, de hecho, una de las polémicas que tuvimos, hablábamos de 2012 o por ahí fue por el juego que se hacía con el tema del héroe colectivo, con el Eternauta, por parte de algunas agrupaciones políticas, la CAM, por ahí otros, o agrupaciones militantes en lo secundario, lo cual llevó a una especie de intento de prohibir el Eternauta absolutamente grosero y ridículo por parte del Ministerio de Educación porteño en esa época. Me acuerdo que era, porque además mezclaban el Eternauta con el Nestornauta, que era esa versión modificada, entonces era como... Total. ¿No? Pero Sí, sí, tuvo sí, ahí sí. una repercusión y algo había en la obra de base que planteaba esto que estás diciendo vos del tema de lo colectivo. Exacto. Bueno, de hecho, recién veíamos esta edición nueva de que sacó Planeta del Eternauta, que no tiene el epígrafe que dice el único héroe es el héroe en grupo, que es como Sí. el que se reivindica todo el tiempo, porque esta edición recupera la que fue, o sea, el Eternauta que empezó a salir
nada, Por entregas. por entregas en hora cero, Hora cero, que no tiene ningún epígrafe. Claro. El epígrafe se lo ponen en récord cuando reeditan todo junto en el 75, si no me equivoco. Sí, que ahí ya era otro Oesterheld, digamos. Que era ¿no? otro Westergel, tal cual, y estaba mucho comprometido. Pero bueno, siguiendo con esta historia, cuando Sí. empieza como toda esta ebullición en la casa de Becker, ¿no? Que se empiezan a cruzar todo, porque además venían del Mayo francés, cordobazo, él había escrito el Che, sus hijas empiezan a traer otras ideas, empiezan, no sé, a leer El Descamisado, empiezan a leer un montón de cosas. Él tenía también como una fascinación con la juventud, porque su obra también estaba dirigida a esa juventud. Él siempre quería estar como atento a lo que pasaba, a los discursos. Él recogía todo el tiempo qué se contaba, qué se hacía. De hecho, a veces sus hijas le contaban historias y él las convertía después en historietas. Qué digo. lindo. Hay un montón. O personajes que a él le interesan y los mete, como puede hacer cualquier escritor también. Claro, va ¿no? tomando cosas de donde las encuentra. Exacto. Pero bueno, hay una fascinación de él por la juventud, porque hay algo que él se empieza a dar cuenta, que era como que la generación de él, había quedado por fuera del pueblo, había quedado por fuera de lo popular, estaba quedando por fuera de lo que estaba pasando en el mundo. Y él era un tipo del mundo, o sea, un lector infernal. Y bueno, y en esta interacción, la verdad que las que primero empiezan a militar son sus 4 hijas, cada una por su parte. Sí. ¿Cómo eran las hijas, si tuvieras que contarme? Mirá, así que hay un libro entero. Hay un libro entero que se los llenísimo de recomiendo. Y detalles. quiero decir una cosa, el chivo es que se reeditó, le hicimos mirá. algunas correcciones, salió en diciembre, justo a la altura que salió también el Eternauta, con unos así recomendaciones de Mariana Enríquez, de Rep, de Sacomano, de Ulanowski. Me tuviste en Mariana Enríquez. No, y además, en estos días se filtró que aparentemente Darín protagonizaría. Me estás spoileando la noticia. No, se filtró, todavía no está. Se filtró, confirmado todos que Darín tenemos esa sería- información. Grado de veracidad, 80% diría crónica. ¿Viste? Grado de verdad del rumor, Bueno, 80%. Pero el martes Netflix hace un evento que se llama, ¿no?, hecho en Argentina, que es en el que anuncian las cosas locales. Podría así que haber algo ahí. Yo estimo que si efectivamente Se arreglaron la guita. claro, Básicamente. Darín, ahí van a hacer el anuncio grande y va a estar bueno, me parece, para que se reflote la obra, ¿no? Claro. Y de paso también los Oesterhelds de Exacto, Fernanda exacto. Nicolini, con la que estamos De ahí hablando la reedición acá en también, Cosa Ñoña. la estrategia editorial. Bueno, pero volviendo a las hijas, Sí. mira, Estela era la mayor. Estela empieza estudiando Bellas Artes en la Belgrano. Y ella empieza a militar, empieza a tener una militancia universitaria, muy incipiente. Piensen que esto era en el 71, ¿no? Estábamos ahí, digo, todavía dictadura, pero bueno, ya más abierto. Todas tenían como un vínculo con lo cultural, con la escritura, con el arte, porque venían de esa casa Sí, también, obvio. ¿no? Bueno, y Estela empieza a militar en la Belgrano y ahí conoce a su compañero, que es el vasco Mórtola, que también está desaparecido. De hecho, los desaparecen a los dos juntos, los secuestran a los dos juntos. En el 77 ellos son los últimos en desaparecer, junto con Marina. Bueno, después está Diana. Diana es la segunda, se llevan un año de diferencia entre las dos. Diana se mete por el teatro y arranca también como toda su militancia en el universo más cultural y de teatro, y escribía un montón. Piensen que Diana todavía iba a la escuela, ¿no? Estaba en 4º, 5º año. Ellas iban primero a unos colegios medio chetos, el Northlands, y después las dos piden pasarse una al Nacional de San Isidro. Ellas ya se dan cuenta que en el lugar donde están no pueden estar, como les empieza a molestar su propia clase social, que eran medio insertadas, porque la verdad que Héctor alquilaba una casa en Becar, nunca tenía un mango, porque era freelancer, chicos, imagínense. Sí, no es que venía de una Sabemos empresa, lo que es eso, claro. un grupo de empresario familiar. Cero, no, tipo pagaba 2 mangos de alquiler porque había una ley de alquiler que nada, les permitían pagar 2 pesos. Bueno, la cuestión es que ellas igual tenían como una pretensión en esa familia de ir al norte y demás. Bueno, las chicas eligen irse al Nacional San Isidro, después Diana se cambia a otro, bueno, ya colegios populares. Sí, en el medio de que las organizaciones políticas planteaban la estrategia de proletarización, en la idea de que había que ir a los Sí. colegios populares. O sea, esto también tiene que ver con la Hay algo, época. todavía esto es medio incipiente, pero hay Sí. algo de eso. Sí, eso vino después. en Claro, realidad. después, bueno, Beatriz también escribía, y Beatriz es la primera que empieza a hacer la militancia de base, se va a laburar a la villa de Becar, la que están al lado, que son la Uruguay, la Sauce, un poco más lejos de la Cava, digamos, y ella ya se mete ahí a hacer militancia de base, pero a nada, a los 18, 19 años. Y Marina era la más chica, que empieza a militar en la UES, que era la Unión de Estudiantes secundarios. estudiantes secundarios, Sí. tal cual. O sea que ahí, si te das cuenta, cada una elige como su propio camino de militancia. Ellas eran muy unidas, hablaban todo, estaban recomunicadas, eran como, viste, un cuerpo con una cabeza, que en un punto el cabeza también era como el padre, y empiezan a armar como algo
de interacción entre ellas cuatro y el padre vinculado a lo cultural y a la militancia. Y ahí Elsa queda un poco apartada. Elsa estaba, es verdad, Elsa no estaba a favor de la militancia, especialmente cuando la militancia se empieza a poner un poquito más pesada, ¿no? Sí, cuando empieza todo lo que es violencia política, que ya venía de largo en nuestro país, pero que se empieza a poner cada vez peor todo, cada ¿no? una de ellas, y esto está narrado en el libro, empieza a armar su propio camino y empiezan a entrar a la organización Montoneros, ¿no? Entonces, Estela entra a Montoneros y empieza a militar primero en Capital y después se va a Zona Sur. Y ellas empiezan a proletarizar en el sentido de que empiezan a alquilar casas tipo hechas pelota, ¿viste? Empiezan a laburar en las villas, Villa Argentina del Sur, la Zona Sur. Diana, bueno, también milita acá en Capital y después se termina yendo a Tucumán. Beatriz se queda militando en las villas de Zona Norte. Y Marina, que sale de la UES y empieza a militar también en Montoneros, Zona Capital, Zona Norte y Zona Capital. Cada una, o sea, empiezan a militar por separado. Pero todas con una convicción inquebrantable, y lo bueno que nosotros tenemos son muchas cartas. Sí, hay cartas en el libro, sí, eso se ve también en el material documental con el que trabajaron, ¿no? Y las cartas uno lo que hace es, o sea, no solo escuchás como la fibra de sus voces, por más de que uno no tiene esas voces, y además cuando nosotros les preguntábamos a los que entrevistamos como a 200, 250 personas, por esto que les decía que era una historia desde cero, como era una historia que no estaba contada, y eso es maravilloso y tremendo a la vez. Pero en las cartas no solo ves como esta textura de cómo hablaban, cómo se hablaban entre ellas, como estos lenguajes privados de las familias, sino también las ambigüedades que había, ¿entendés? No es que ellas estaban en contra de la madre, ellas resufrían que la madre no terminaba de entender por qué militaban y la amaban, ¿viste? Y por ahí se peleaban. Y las cartas tienen algo de lo íntimo de la militancia, que no es que eran Bombitas Rodríguez, ¿entendés? O sea, le da una textura de la complejidad que era ser joven, militante y jugado en esa época, que es mucho más interesante que cuando uno lee como la gran historia y dice, bueno, los Montoneros eran esto. Para además se lo están contando a la mamá. No es que están mandando una carta a la organización, como cuando se armaron cartas de disidencia, la estrategia de, no sé, pase a la clandestinidad de Montoneros o la militarización de Montoneros, que eran cartas políticas. Estos son cartas familiares, son cartas familiares entre ellas, con la madre, cartas del padre, cartas entre Elsa y Héctor, ¿viste? Que se recriminan cosas. Bueno, lo que tiene lo interesante es cuando uno reconstruye una familia que es como una pequeña lupa sobre lo que pasaba en la historia argentina, ¿no? Me parece que eso también es lo que puede como aportar el libro. Que vos, a partir de conocer la historia de los Oesterheld, podés conocer un montón de cosas que pasaron en los 70, desde de lo que decíamos, desde lo íntimo, desde lo personal, que hace que uno pueda entender un poco más por qué tomaban algunas decisiones que por ahí vistos con el diario del lunes decís, che, pero estaba yendo al muere. Claro. Sobre todo la que fue Tucumán, bueno, todas en realidad, ¿no? Pero la Tucumán es como el primer lugar donde empieza la peor parte de la represión. Sí. Pablo, acá dice otra cuestión que tiene que ver con la obra de Oesterheld, que dice la radicalización, con perdón de la palabra, de Oesterheld, ¿por qué no? Por romper la palabra. Bueno, de comienzo de los 70 se advierte en la segunda o tercera parte del Eternauta. Sí, de la obra de él también va a dar cuenta muy claramente, más allá de que vos decís que está el antecedente de la biografía del Che, pero la propia obra ficcional de él, incluso de ciencia ficción, empieza a tener un viraje. Sí, hay algo anterior que él hace unas tiras para el diario Noticias y para el Descamisado, donde ahí ya baja línea, tipo, hay una de esas historietas que es tipo militantes en las villas, pero bueno, ahí usaba seudónimos, ya estaba medio en un contexto de dos diarios políticos, digamos, militantes. Pero es verdad que en la segunda parte del Eternauta, por ahí para los que no por ahí conocen, el Eternauta tiene la primera parte, que es la más conocida, que es la que muchos leyeron en la escuela, ¿no? Que es la que salió por entregas en Hora Cero y después se recopila en el 75 por Récord. Después está un Eternauta que salió en revista Gente, también por entregas, ilustrado por Breccia. Claro. Que tiene otro guión igual. Como ahí Héctor le empieza a meter otras cosas, empieza a cambiar. En realidad es el mismo Eternauta, pero con algunas modificaciones y con otros dibujos. Y la gente empieza a mandar cartas de lector indignada, la gente indignada. Gente, ¿no? Pero indignada porque el Eternauta era una historieta popular que todo el mundo ya a esa altura había leído, ¿no? Esto creo que no sé si es fines de los 60, principios de los 70. Y la gente decía, queremos leer el Eternauta de siempre, con las ilustraciones de Solá.
liviano, ¿no? Y además Brecht era mucho más, venía como un cierto no sé, cierto trazo más duro, es ¿viste? más vanguardista. Breccia vanguardista. tiene una cosa que tiene unos dibujos que a veces tenés que trabajar para entenderlos, a propósito que lo hace, ¿no? Más El viejo Breccia estamos Bueno, hablando, ¿no? sí. El viejo Breccia. En ese momento, Sí. el director de Gente era Fontana Rosa, no nuestro Fontana Rosa, sino otro Fontana Rosa. Sí. Y escribe el mismo como director diciendo, estamos muy desilusionados, que eso está en el libro, muy desilusionados con esta edición del Eternauta. Ustedes tienen razón, estos dibujos no nos gustan nada. Y entonces Héctor la termina rapidísimo, resume todo el Eternauta, y bueno, ahí queda medio olvidado. Y es medio como. Y después es verdad que hay un segunda parte del Eternauta, digamos, que él empieza a escribir entre el 75 y el 76, ya clandestino. Ya sí. Viviendo en casas totalmente guardado. Él militaba en el área primero de prensa, de Montoneros, primero de base con el bloque peronista de prensa, y después ya entra a ser un poco como un enlace, ¿no? Él no estaba en operaciones armadas, de por sí, o por lo menos no nos consta. Pero más como un correo, pero digamos. sí nos consta que él laburaba mucho como correo, sí participó de entrenamientos, sí participaba de reuniones. Pero él seguía también, él seguía escribiendo para Record, seguía dictando guiones, ¿viste? Y empieza a escribir la segunda parte del Eternauta, donde yo creo que ahí el gran cambio, que no es algo que digamos nosotros, sino los que estudian su obra, pero bueno, se ve, es que el protagonista empieza a ser el narrador, que el narrador es Héctor. Claro. Es como un historiador, medio como periodista que está ahí y empieza a contar la historia de la segunda parte del Eternauta. Entonces, de ser un observador en el Eternauta 1, ¿no? Y poner al héroe como protagonista, él se pone como protagonista en esa historia y ahí aparece personajes que hablábamos fuera del aire, como María, que es como líder de un grupo medio ahí insurgente de la segunda parte, que María era el nombre de guerra de Beatriz y su hija ya había desaparecido. En realidad la habían matado, él tiene el cuerpo y la pueden enterrar, pero a María ya la habían matado. A Beatriz, María, nombre de guerra, ¿no? Y él la pone en la obra. Sí, nosotros tenemos testimonio de cuando él escribía eso, porque él estaba clandestino con una persona que sobrevivió y nos contó toda esa historia, que lo veía tipo en la mesa del comedor, escribiendo y no sé qué, y estaba hecho pelota con la muerte de Beatriz y la pone como personaje. Y ahí sí, ahí ya te das cuenta de que él estaba completamente convencido y aparece en este Eternauta 2 que, como verán, después no se volvió a editar, no se reivindica. No, es difícil de encontrarlo, de hecho. Está pirateado. No sé si hay una edición como original, pero después hay un montón pirateada. Y después hay una Eternauta 3 que lo escribieron como gente que conoció a Héctor, como retomando, pero bueno, ya no es parte de su obra. ¿Qué, de los 90? Sí, con la Martita más grande. Sí, pero como unos spin-off. Pero sí lo que hubo es otro intento de rehacer la historia como los Antartes, ¿no? Que es otra saga que quedó ahí. Claro, que es todavía más baja línea. Los todavía. Antartes era la saga que él escribió para el diario Noticias. Claro. ¿No? Que en un momento, también la descontinuaban, porque el diario Noticias está en el libro, pero bueno, está contado en muchos libros. ¿Viste? Lo clausuran. Bueno, cuando se empieza a poner todo más heavy, deja de salir. Y después, o sea, esta parte que decíamos del Eternauta, que está mucho más vinculada con la militancia, tiene sus antecedentes en lo que ya venía escribiendo. Claro. Está claro. Sí, estaba buscando con esto de que estaba ya como súper convencido, una parte en la que él habla con un militante y el militante espera como que lo veía como una persona, como un adherente, como una persona menos comprometida. Y él le dice una frase que le da la idea de que va a seguir hasta el final, ¿no? Que eso me parece que es una de las cosas que se ve, ¿no? Que el después del pase a la clandestinidad de toda la familia, después de la muerte de la hija. Ahora, una cosa que te quería preguntar más específica es, sí. Él en algún momento mostró disidencias con la conducción de Montoneros, como hicieron varios de los... O él no tanto, digamos, ¿no? Como hicieron Walsh, otros, digamos, ¿no? Que siguieron igual dentro de la organización, pero cuestionaban ciertas decisiones, digamos, que se tomaron. Sí. Él, entendamos que él nunca llegó como a las grandes, a los altos niveles de la estructura, como sí pudo estar Walsh, que era como otro nivel de discusión política. Él tenía algo que cuando los que lo conocieron se encontraban con él, él tenía algo de que les encantaba charlar con él, porque si bien era un convencido, él podía hablar de otras cosas, hablaba de literatura, o sea, había algo que era un convencido, pero era un tipo más grande. Era un tipo, nosotros decimos más grande. Tenía 40 largos. También, pero el promedio de edad de los militantes de Montoneros era mucho más bajo. De hecho, le decían el viejo. Claro. Y después, cuando él eligió el nombre de guerra Germán, como había otros Germanes, le decían el viejo Germán.
Y entonces había algo que él estaba muy convencido, incluso él apoyaba la lucha armada. Digo, no tenemos ningún registro que él haya dicho que no, que por ahí, pero en algún punto él no tenía como esa mirada tan unidireccional que puede tener un joven, que viste que es como, esta es la única manera, sí, ¿no? Es por acá, sí. Es por acá. Él tenía algo también de cierta experiencia, de que abría la conversación a un montón de otros mundos, y quienes se encontraban con él, incluso hasta iban al cine por ahí con él, había como una vida clandestina, sentían que se relajaban, como que en un punto podían conectarse con otras cosas, ¿no? Claro, bajar un cambio, ¿no? En ese mundo quizás era... En el contexto de los tabicamientos, de las maniobras de antiseguimiento, Claro. de la persecución, de que habían matado a tal, de que habían secuestrado a tal otro. Exacto, ¿no? Él no estaba tanto porque, o sea, hubo momentos donde sí, la lucha armada lo llevó, viste, a estar como en un lugar de adrenalina y de no poder parar, y él tenía como el aplomo de una persona que es más grande, que eso por ahí a veces Elsa le reclamaba, si vos estabas ahí, ¿por qué no la sacaste? Porque él estaba convencido de que había que seguir esa lucha, ¿no? No nos consta que él tipo dijera, por ahí hizo críticas a la conducción o por ahí algunos comentarios, pero bueno, no hay un documento que diga, bueno, estoy en contra de esto y demás. Pero hay una nota muy linda en esta que yo les decía que él como a los militantes les daba esta sensación también paternal, ¿no? Como alguien que los podía proteger por más de que no sí, que no estaban se podía proteger desprotegidos, nada. Hay un fotógrafo, ¿no? Que él militó también y que estaba clandestino, no tenía un mango, se cagaba de hambre, o sea, la pasaba muy mal. Esto pensaba que esto ya era el 76, 77, Sí. y se lo encuentra a Héctor que hace de corrido, y Héctor le dice, mira, vos lo que tenés que hacer es, te vas a un café, te pedís un cafecito, te pedís una porción de fainá y después te compras en un almacén un salamín. Con eso tirás todo el día, le decía. El cafecito para levantar, cuando te empieza a dar un poco de hambre, fainá, que es baratísima, y durante el día te cortás rodajitas de salame. Claro, cómo sobrevivir en un contexto de que estaban Y ese absolutamente militante se aplastados. acuerda de eso, y no se lo va a olvidar nunca de su vida, porque dice, fue alguien que pensó en mí y me dio como, viste, algo para sobrevivir, que no tenía que ver, agarrar un chumbo y ¿entendés? O sea, me dijo, esto, tipo, te puede salvar el día. Si no ¿no? le dijo, acá tenés la pastilla de cianuro, digamos. ¿no? ¿Viste? Y hay algo como paternal que a él, nada, eso era Héctor también, ¿no? Bueno, al final, fines del 77, ¿no? Lo secuestran y... Principios, marzo. Principios del 77, Abril, perdón. abril. Y lo tienen vivo un tiempo... Un montón, un año. Un tiempo largo en Sí. en los centros clandestinos de detención. ¿Eso por qué? O sea, ¿lo tenían como una especie de trofeo? ¿Cuál era o sea, ¿qué pensamos que pasó ahí? Porque hay una decisión ahí de mantenerlo con vida que con la mayoría no era... Mira, la verdad no que era yo no me animaría, como no me animaría a hacer una exégesis de, de las lógicas de los centros clandestinos, porque además el Pastor estuvo en Campo de Mayo, estuvo en Vesubio, estuvo en el Sheraton, y después hay un último destino en Mercedes que no lo tenemos demasiado chequeado. Ya que haya salido de Campo de Mayo ya es rarísimo. Bueno, pero ojo, hay todo un circuito que se hacía. Sí, es verdad que Campo de Mayo se cree que no hubo muchos sobrevivientes, pero sí los hubo. Hubo mucha gente que pasó. Había un circuito Campo de Mayo, Vesubio. Claro. Y Sheraton muy poquitos. De hecho, los papás de Lascarri estuvieron en el Sheraton y compartieron con Héctor. Claro, por eso yo decía que los tenían como especie de trofeos que tenían. Sí. Me acuerdo de un relato de un testigo que se los encuentra y no puede creer que están vivos, porque había pasado tanto tiempo que todos los daban por muertos hace mucho, a todos, digamos, ¿no? A los Carri, a él, ¿no? Exacto. A él muchos lo veían digo, tenemos testimonios, mucha gente lo vio en el centro, en el Vesubio especialmente, que fue donde estuvo más tiempo, ¿no? Sí, a ver, la verdad es que no podría... se sabe. Sí. Porque está la lógica de la ESMA, del staff y del mini staff, donde alguna gente la dejaban con vida porque la querían utilizar sus conocimientos intelectuales o lo que fuera para los propósitos del hay campo de historias que concentración. decían, bueno, a Héctor le querían encargar una historia sobre San Martín. Entonces, son todas como versiones. Pero no. Que, bueno, y después, por otro lado, también está como esta idea, bueno, lo usaban para extorsionar a sus hijas, que todavía dos de ellas no habían caído, Claro. ¿no? A mí a veces me cuesta pensar como que no eran tan inteligentes, o sea, los milicos eran tremendamente inteligentes para armar como esta inteligencia de nada, por eso iba cayendo la gente, ¿no? Sí, con la armar tortura. redes y sí. Redes con la tortura. A ver, después, las lógicas de por qué conservaban a alguien y no... La verdad, yo no me animaría, digo, por ahí hay otra persona más para... Sí es cierto que Héctor sufrió la tortura como sufrieron a todos los que lo chuparon, claro. pero después lo terminaron llevando al Sheraton, que le decían el Sheraton, que era una comisaría en Villa Insuperable, que
como no los torturaban tanto, le decían el Sheraton, como que era un buen lugar. Claro, Claro, era un sí, hotel sí, lindo. en el humor genocida, El digamos, humor ¿no? genocida, entonces, viste, y Por había... decirlo de alguna manera. Tremendo, sí, No, sí, tenían cosas, te ponían carteles en la puerta de la sala de tortura, con chistes, sí, no. Exacto, viste, bueno, y vivían Que en muchas celdas veces no donde los causan, pero bueno. se podía mover y demás, no las maltrataban tanto. Pero después lo cierto es que a él lo desaparecieron, ¿viste? O sea, no volvió. Claro. Sí, no lo mandaron a una cárcel legal y lo blanquearon, ¿no? Eso está Exacto. claro. Así que Sí, había sí. algo que no sabemos, había una intención ahí, por eso lo tuvieron un tiempo más. Hay 2 nietos de él que continúan desaparecidos, que no se sabe qué Bueno, destino cuando la tuvieron. secuestran a Diana estaba embarazada de 8 meses y Marina también. Las dos están desaparecidas, de hecho tampoco recuperaron los cuerpos. Sí recuperaron el cuerpo del compañero de Marina, el papá de Fernando, hace un tiempo. Pero de Marina y de Diana, de hecho, ni siquiera de Marina, que es la más chica, ni siquiera se tienen registros de su paso. O sea, hay como una sospecha que pasó por Campo de Mayo, pero tampoco está como documentado, ¿no? De Diana sí está más narrada su secuestro, porque nada, allanaron su casa, la llevaron, a una comisaría, después sí, la llevaron a Campo de Mayo, se cree, pero bueno, todavía no hay rastros de esos nietos que se están buscando o nietas. Claro, bueno, esa estuvo en abuelas, digamos, ¿no? Exacto, Elsa estuvo en abuelas casi desde el principio. Bien. Sí. Bien. Sí, una historia difícil, pero quería mostrarlo hoy, al día siguiente, el 24 de marzo, porque, de vuelta, me parecía que también está bueno, además de conocer la obra de Oesterheld, que conocer quién fue él y las cosas que ocurrieron con su familia. Muchas gracias por haber venido, No, ustedes. Fernanda Cosañoña, y bueno, estaremos, por supuesto, recomendando, ahora que hay una nueva edición, más Mira, fácil de conseguir Acá lo todavía. muestro, así. La vida del Excelente. creador del Eternauta, premio mejor. Premio libro mejor editado de no ficción. De no ficción 2016. Bien. Sí. Los Premios y Oesterheld. todos. Los Oesterheld de Fernanda Nicolini y Alicia Beltrami. Muchas gracias,